Entonces vamos a repasar lo que es el cronograma de apertura o extensión de actividades en medio del COVID-19, tomando en cuenta que Costa Rica, la verdad, lo ha hecho muy bien, tanto por las medidas que ha tomado el gobierno, el apoyo que hemos recibido de todos los sectores y principalmente la respuesta que ha sido entendida y disciplinada por parte de la mayoría de la población. La extensión de la pandemia requiere que vayamos reincorporando actividades, que vayamos retomando lo que hemos dejado un poco de lado, pero con el más alto nivel de cuidado. Recordemos que este virus puede ser letal y que la misión sigue siendo evitar transmisiones simultáneas que lleven a que la situación se nos salga de control. Y esto depende de nuestro compromiso. Tenemos una situación ideal, recordemos que el virus no es que se va a ir, en donde en promedio una persona infecta a una más. ¿Por qué? Porque esa persona hizo caso de todas las recomendaciones, atendió toda la rigurosidad que tenemos que tomar y, por ejemplo, ahí tendríamos un ejemplo de una cadena en donde cada persona contagió a solo una persona más y tuvimos al final 7 casos. Pero ¿qué es lo que pasa si no asumimos esto con toda la seriedad? Tendríamos esto. En el mismo periodo donde tuvimos esos 7 casos, una persona contagió a otra y esa otra empezó a contagiar a 2 más y cada uno de esos empezó a contagiar a 2 y 2 más. Y vean que terminamos con 64 casos. Tenemos una multiplicación y ahí sí peligro porque se nos va el asunto de las manos y empezaríamos a reportar ya no tantos casos recuperados, sino más bien casos nuevos y eventualmente personas que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos con las personas fallecidas, lamentablemente, que se darían en medio de ese escenario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en adelante? Bueno, disciplina. Sigamos demostrándole al mundo nuestro alto nivel de educación, nuestro compromiso que tenemos con nuestra salud, que nos ha caracterizado desde hace muchas décadas y que esto nos ha puesto en este momento también ese compromiso, esa disciplina, ese nivel de entendimiento, nos ha puesto en este momento en el ojo del mundo. ¿Cómo vamos a hacer esta reincorporación? Aplicando reglas de oro. Algunas de estas reglas ustedes ya las conocen porque las hemos venido indicando, pero debido a que estamos haciendo este encuadre de reactivación de actividades, vamos a recordarlas y algunas son nuevas. La regla de oro número 1. Nadie, absolutamente nadie con resfrío o gripe debe salir de su casa. Manténganse en la casa. Eso es demasiado importante. Una persona que ya tiene síntomas de tos, de estornudo, de fiebre, de dolor de garganta y sale de su casa está exponiendo a toda la gente que se topa alrededor al virus que eventualmente puede ser el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Así que, regla número 1, nadie, no hay excusa, nadie, ni niño, ni adulto mayor, tiene que salir de su casa si está con síntomas de resfrío o gripe. Y eso es muy importante que las personas administradoras de los locales nos ayuden a no permitir que personas con síntomas respiratorios hagan ingreso a los diferentes recintos de reunión. Regla de oro número 2. Se mantiene, lo hemos dicho, las personas con factores de riesgo para enfermar gravemente por COVID-19 deben evitar a toda costa ir a lugares públicos. Recordemos que en este grupo están las personas con presión alta, con diabetes, con enfermedades pulmonares, con enfermedades del corazón y del sistema circulatorio, con defensas bajas como el cáncer y las personas mayores. Regla de oro número 3, esta es nueva. Tenemos esta regla, tenemos que interiorizarla y comprenderla porque es clave para retomar muchas de las actividades. Vamos a movilizarnos a lugares públicos en burbujas sociales. ¿Qué significa el término de burbuja social? La burbuja social son los integrantes que comparten de un grupo, de un núcleo cercano, que comparten justamente en esa forma diaria, constante, porque justamente conviven juntos. Y tenemos entonces que mantener la distancia de 1.8 metros entre burbuja y burbuja. ¿Esto por qué es importante? Porque vean, por ejemplo, ahí tenemos la burbuja 1, personas con virus, personas con el SARS-CoV-2,
Tal vez no lo saben porque no están con síntomas, pero pueden estar ya transmitiendo el virus. Y tenemos una burbuja 2, donde hay un núcleo, un grupo que no tiene el virus. Y entonces, si no mantenemos esa distancia de 1.8 metros entre burbujas, lo que ocurre es que la burbuja 2 se lleva el virus. Y al final, toda esa burbuja se infecta. Entonces, imagínense si esto empieza a ocurrir entre diferentes burbujas sociales, lo que tendríamos es un escenario como el que ya explicamos. Multiplicación de casos, saturación de servicios de salud, aumenta la mortalidad, el número de muertes porque no hay suficiente capacidad de atención de las personas. No son burbujas sociales, es importante entenderlo, no son burbujas sociales los grupos de amigos, los integrantes de familia que no están día a día conviviendo. No es que yo voy a agarrar esto como pretexto para ir al cine y estar ahí todos sentados con gente, familia mía que yo no estoy conviviendo normalmente, o los compañeros de trabajo. Y esto, como les digo, entender el concepto de burbuja social, que yo estoy seguro que somos un país que lo puede aplicar correctamente, como lo hemos venido haciendo con todas las medidas, es clave para poder avanzar y no tener que retroceder, como dijo el presidente, y suspender todo lo que hemos logrado hasta el momento, o más. Y recordemos que esto también no se trata tampoco de aprovechar para hacer fiestas, ¿verdad?, con las familias, que vienen diferentes grupos de familia en la casa y entonces se hace todo, como decimos nosotros, el alboroto en las casas o incluso entre vecinos que no están conviviendo normalmente, porque entonces de verdad que no se está cumpliendo el precepto de la burbuja social y ponemos en riesgo de que se multipliquen los casos. Entonces eso no son burbujas sociales. La regla de oro número 4, y también la hemos venido aplicando o diciendo, y que se hace sumamente importante, nunca tocarnos la cara en lugares públicos a menos de que nos hayamos lavado las manos antes. Recordemos que el virus entra por diferentes puntos de entrada en nuestro organismo, los cuales son los ojos, la nariz y la boca. Si alguien no se lava las manos, está en un lugar público, tocó un objeto con el virus y resulta que se llevó la mano a la nariz o a la boca o a los ojos, el virus ingresa en el cuerpo y así es como la gente se infecta. Entonces, por eso es que esta regla de oro número 4 se hace sumamente también importante mantenerla. Recomendado en lugares públicos y de reunión cerrados no cantar, no gritar, no hablar en voz alta, muy alta, porque es justamente a través de las gotitas de saliva. Recordemos que si uno está cantando o hablando muy fuerte, eso puede perfectamente simular como un tipo de tos y aumenta el riesgo de transmisión. Entonces, en lugares públicos, no cantar, no gritar, no hablar en voz alta se hace muy importante, en voz muy alta. De ahora en adelante vamos a recomendar, como vamos a permitir que haya más personas en lugares públicos, el uso de mascarillas en lugares públicos, especialmente en transporte público, para personas que están atendiendo constantemente al público y en lugares de reunión de personas en donde la exposición, la reunión se está extendiendo por más de 15 minutos. Recomendada el uso de mascarillas. El día de mañana vamos a estar hablando específicamente en la conferencia de prensa sobre las mascarillas, cuáles se pueden usar y algunas recomendaciones al respecto. También está recomendado la toma de temperatura al ingreso de establecimientos en donde se reúnen personas. Por ejemplo, ya hablamos de lugares de trabajo, cine, ¿verdad? Diferentes lugares de esparcimiento en donde vamos siempre a respetar el asunto de la burbuja social, pero se recomienda que al momento de ingreso se tome la temperatura. Ahora sí, entramos en las medidas. Recordemos que hasta el momento, y hasta el 14 de mayo inclusive, hemos mantenido un horario de restricción y apertura que está desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero a partir del 15 de mayo esto va a cambiar para los días entre semana y vamos a permitir actividades y movilización de vehículos hasta las 10 de la noche. Eso para todas las actividades que puedan estar habilitadas en ese horario y obviamente para la circulación de vehículos. Esa es la primera medida que estamos tomando a partir del 15 de mayo. Nosotros es importante que visualicemos un poco más allá. No solamente hablar del primer bloque, donde vamos a abrir
ciertas actividades. Ustedes lo ven que es el que está a la izquierda, es el que está en colores, porque es el único que tiene asegurada su reactivación. Y las demás, para que la gente que está en esos grupos se pueda ir visualizando, pero que eso, por eso es que están en tonos de grises, porque esos otros grupos va a depender del éxito que logremos en el comportamiento social del grupo que va del 16 al 31 de mayo, para que los demás podamos ir avanzando. Entonces, vamos a empezar del 16 al 31 de mayo con playas abiertas de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Esto es una apertura inicial y ahí pues se va a permitir también que ingresen, por ejemplo, a hacer surf, pero no se busque que haya conglomerados en las playas. Igual recordemos que esto no va a permitir, obviamente por ese horario, que las personas de la gran área metropolitana, por ejemplo, ahí vayan y vuelvan tan rápidamente. Algunos lo podrán hacer, no todos, pero la idea aquí es no conglomerados, no es manejarse a ir a abarrotar las playas. Recordemos que es una franja de 3 horas, pero ocupamos no conglomeraciones. Si vemos que hay conglomeraciones y empieza a haber mucha gente, lamentablemente tendremos que suspender ese acceso. Vamos a habilitar parques nacionales al 50% con entrada, compra previa para los parques nacionales Irazú, Poás, Guayabo, Braulio Carrillo, Carara, Corcovado, Manuel Antonio, Cahuita, Arenal, Rincón de la Vieja, Los Quetzales, Tapantí y la Reserva de Monteverde quedan habilitados en el tracto del 16 al 31 de mayo, y nos indica también el ministro de Ambiente que a partir del 1 de junio se estarían habilitando el resto de parques nacionales, siempre al 50% de aforo. Vamos a habilitar también en este tracto actividades físicas recreativas sin contacto físico directo. Recordemos que todavía el contacto físico en gran cantidad, en gran escala, hay que evitarlo, especialmente en lugares en donde no tenemos control de lo que está ocurriendo. Los deportes de contacto de alto rendimiento sin espectadores, o sea, puerta cerrada, quedan habilitados cumpliendo con el protocolo estricto, riguroso de todas las medidas que ya se han venido trabajando previamente. Se autoriza también el retiro de comida en el comercio. Recordemos que teníamos habilitado el servicio de pasar en el vehículo y recoger la comida, pero en este momento también se habilita que la gente pueda entrar a la ventanilla y retirar la comida. Incluso vean que ahí está los fines de semana. Vean ustedes que las playas de 5 a 8, no lo especifiqué ahora, los fines de semana, lo que quiere decir ese cuadrito negro es que no están todavía habilitadas de 5 a 8. Y así se aplica para las demás actividades que ustedes ven ahí con cuadrito negro. Entonces, todo lo que está ahí, justamente que abarca toda la semana, quedan habilitados toda la semana, siempre dentro del horario permitido, que sería hasta las 10 de la noche en el sentido de la restricción vehicular. Obviamente pueden permanecer abiertos, pero no haber acceso por vehículo. También habilitamos hoteles de máximo 20 habitaciones al 50%, y también los moteles se habilitan a fin de semana, ya venían funcionando entre semana. Eso que ustedes ven ahí es lo único que está garantizado al día de hoy. El resto de las actividades quedan totalmente supeditadas a lo que ocurra con el éxito que logremos, con que no se levanten la curva, que no se aumenten los casos, que no empecemos a ver más personas ingresadas en los servicios de salud. Así que, como les digo, esto depende y lo vamos jalando todos y todas. En el segundo tracto, que va a ser del 1 al 20 de junio, se habilitan parques públicos al 50% solamente para transitar, restaurantes al 50% se extiende para fines de semana, museos al 50% con compra previa en entrada, y se habilitan el resto de hoteles siempre al 50%, incluso fines de semana. Si logramos pasar esa etapa, podríamos avanzar entonces a el 21 de junio al 11 de julio, polideportivos al 50%, actividades sin contacto físico, tiendas al 50%, incluso fines de semana, lugares de culto con la distancia de las burbujas sociales de 1.8 metros y máximo 75 personas, cines, teatros y museos al 50% con entrada de compra previa, bares al 50% solo entre semana. Si logramos esa que se logre hacer con éxito y todos nos portamos bien y todos los empresarios y los dueños de esos lugares se comprometen a que el asunto se cumpla dentro de sus establecimientos, pasamos a la siguiente fase, que sería del 12 de julio al 1 de agosto, que ahí hablamos de que habilitaríamos lugares de culto ya pasamos de 75 personas a 100 personas, clases de forma progresiva de acuerdo a condiciones de cada lugar,
con un protocolo especial que se ha estado trabajando con el MEP y coexistiendo siempre con la educación a distancia. Y ahí eventualmente también estaríamos habilitando playas entre semana ya con un horario ampliado. Recordemos ahí, hay un punto que es, en el caso de los teatros, ahí está el superíndice en donde indica que el Melico Salazar y el Teatro Nacional todavía no quedarían habilitados por la gran cantidad de personas que se reúnen en esos lugares. ¿Y qué es lo que pasa? Vean, eso se puede, si no hacemos lo que hemos indicado, no seguir las reglas de oro, no comportarnos como debe ser, esto va a significar un desmoronamiento de todo esto y tendríamos que ir para atrás y hasta llegar incluso a una cuarentena generalizada. Entonces vean que esto depende mucho de ese compromiso, de ese meternos de lleno en hacer que todas esas actividades se puedan realizar con el éxito deseado. El éxito deseado es no tener transmisiones simultáneas, no tener saturación de los servicios para poder hacerlo una realidad. Puntos importantes. La compra previa de entradas debe ser obligatoria para evitar filas y conglomerados de personas. En el caso de hoteles, para fines de semana se va a permitir circulación de vehículos para carros que tengan restricción siempre y cuando muestren los comprobantes de reservación, los cuales están sujetos a verificación. No se vale aquí tampoco empezar a usar comprobantes que no son válidos. Para ir a restaurantes, cines, teatros, museos y similares, hay que hacerlo en burbujas sociales. Y ya hablamos, tampoco se vale hacer trampas, porque si hacemos trampas empezamos a ver transmisiones entre diferentes grupos que no conviven normalmente y se nos multiplica la transmisión y todo es otra vez todo para atrás. Entre burbujas sociales, recordemos que prevalece la distancia de 1.8 metros entre las burbujas sociales y el aforo queda como segundo criterio para emplear en ese sentido. Hay actividades que por su complejidad, por su naturaleza, porque reúnen muchas personas o porque simplemente las reuniones de esas personas es muy difícil controlar, que no haya contacto físico, estas actividades van a quedar suspendidas hasta muy avanzada la pandemia, las cuales son concentraciones masivas y espectáculos públicos, salas de eventos. En algún momento podríamos habilitar un poco más temprano actividades en salas de eventos que las personas que van a acudir ahí puedan mantener el 1.8 metros de distancia, por ejemplo, como conferencias, pero todavía no se está habilitando. Casinos y actividades de azar, turnos y ferias comunitarios, parque de diversiones y similares y discotecas y salones de baile. Todas esas actividades, lamentablemente, exponen muchísimo a la población y quedarán relegadas para después, cuando ya esté muy avanzada la pandemia. Y en resumen, aquí todos y todas estamos llevando adelante a Costa Rica en medio del COVID-19. Ese hermoso país que tanto queremos, que tanto nos importa y que tanto estamos deseando volver a poder tener ciertos espacios y ciertas actividades, retomar para también lograr paliar o el equilibrio entre el impacto en salud y lo que es las actividades económicas y también sociales, en el sentido del valor social que tienen muchas de esas actividades. Ese país lo estamos llevando adelante todos y todas. Como les indicaba anteriormente, aquí no hay excepción. El que quiera jugar de vivo, el que quiera salirse de todas esas indicaciones importantísimas para mantener nuestra salud, pone en riesgo de que todo el país se vaya para atrás y que lleguemos incluso a la cuarentena generalizada.